Aquí tenemos la reacción directa. Utilizaremos el bromoetano, sodio, butano va a ser el producto, al igual que bromuro de sodio. Uno de los mecanismos sencillos que se usa para explicar cómo ocurre esta reacción es la siguiente. En estas dos moléculas de bromoetano van a reaccionar con el sodio metálico, en el que el sodio metálico se une a los átomos de bromo y son retirados de la cadena para formar la sal bromuro de sodio en ambos casos. Así que se retiran o son desplazados los átomos de halógeno, en este caso el bromo, por el sodio para formar dos moléculas de la sal de bromuro de sodio. Y como pueden observar, quedaron dos radicales etilo con un electrón libre. Lo que sucede a continuación es muy sencillo. Estos dos radicales se van a unir compartiendo ese electrón para formar finalmente el butano. Y así obtenemos los productos de la reacción directa. Vean, una molécula de butano y dos moléculas de bromuro de sodio. Sin embargo, existe otra teoría que explica el mecanismo de esta reacción con algunas diferencias. ¿De qué se trata este mecanismo? El mecanismo actualmente aceptado para la reacción de Wurtz ocurre en dos etapas. Etapa 1, formación de un carbanión por intercambio metal-halógeno. En esta primera etapa, una molécula de bromoetano reacciona con dos átomos de sodio, en el cual en una primera reacción un átomo de sodio se une al bromo para formar la primera molécula de bromuro de sodio. El otro átomo de sodio reacciona con la cadena de dos carbonos y le cede su electrón. Esta cadena, al tener un electrón de más, se convierte con una carga negativa y el sodio queda como un ion positivo. Esta cadena, como tiene carga negativa, se le conoce como carbanión o carbanión. Las dos maneras está bien para pronunciarlo. Etapa 2. Ataque nucleófilo de carbanión a la otra molécula de haluro de alquilo mediante mecanismo SN2, es decir, sustitución nucleofílica tipo 2. En esta segunda etapa, el carbanión que se formó en la primera etapa va a reaccionar o atacar a la segunda molécula de bromoetano mediante el mecanismo SN2. El carbanión, como tiene la carga negativa, también se le conoce como nucleófilo. Este nucleófilo o carbanión va a atacar a este carbono cediéndole su par de electrones y obligando al bromo a salir de la molécula, llevándose el par de electrones que los va a usar para unirse al sodio y formar así una segunda molécula de bromuro de sodio. Estas dos cadenas, al formar un enlace, se unen para dar lugar al producto importante que es el butano. Por lo tanto, al final me va a quedar la molécula de alcano con doble número de carbonos y también se van a producir dos moléculas del halogenuro de sodio, en este caso bromuro de sodio, lo que marca aquí en la reacción directa. Ahora, en la siguiente diapositiva, te explicaré este mismo mecanismo, pero con mayor detalle. Aquí tenemos la reacción directa, que incluye el bromoetano que reacciona con sodio para producir butano y la sal bromuro de sodio. En la primera etapa va a ocurrir la formación del carbanión o carbanión. Una molécula de bromoetano va a reaccionar con dos átomos de sodio. El primer átomo de sodio se une al bromo para dar lugar a la formación de la primera molécula de bromuro de sodio. El segundo átomo de sodio se une a la cadena de carbonos para dar lugar a un compuesto que le podemos llamar organometálico. Este compuesto se va a ionizar separándose la cadena del metal. Vean que el sodio deja su electrón a la cadena de carbonos.
Por lo tanto, ambos quedan con cargas diferentes. La cadena va a quedar con carga negativa por tener un electrón de más, mientras que el sodio queda con carga positiva. Esta cadena es el carbonión o carbanión. Ahora, en la segunda etapa dice que ocurrirá un ataque nucleófilo o nucleofílico, en el cual el carbonión va a reaccionar con la segunda molécula de bromoetano. ¿Por qué se le llama ataque nucleófilo? Porque el carbonión con carga negativa también se le conoce como nucleófilo. Entonces va a atacar con estos dos electrones para unirse al carbono de la molécula de bromoetano. Por lo tanto, el mecanismo en que ocurre este ataque se llama sustitución nucleofílica tipo 2. Al unirse a este carbono, obliga al bromo a salir de la molécula y llevarse el par de electrones. A esta especie también se le conoce como grupo saliente. Ahora, entre estas dos cadenas se va a formar un enlace para dar lugar al butano, al alcano que se está sintetizando. Y finalmente el sodio que quedó en la primera etapa, el ion sodio, se va a unir con el bromo para formar la segunda molécula de bromuro de sodio. Y así tenemos aquí como productos dos moléculas de bromuro de sodio y el butano, el alcano correspondiente, lo que se ve que es el producto final de la reacción directa. La bibliografía de donde fue tomada esta clase. Espero te sirva para que hagas tus consultas sobre este tema.